más a una entrega más de su programa Camino a la Cima. Soy tu amiga Susana González y me da muchísimo gusto presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Es una mujer a la que yo quiero muchísimo, respeto muchísimo y admiro muchísimo. Una mujer comunicóloga de profesión, entró en el trabajo, madre de familia, amorosa con su familia, leal y sobre todo muy respetuosa. Es la persona más respetuosa que he conocido, yo creo, en mi existencia. Y bueno, pues una mujer que ha trabajado, que ha iniciado desde abajo y bueno, valoro muchísimo su trabajo. Ella es nuestra amiga, la licenciada Refugio Sánchez Peña, gerente de SICOM Libres. ¿Cómo estás? Hola Susi, buenas tardes a todos que nos están, pues sobre todo viendo a través de este medio, ya mucho tiempo de no estar aquí, pero con el gusto de que me hayas invitado. Fuiste parte de, bueno, sigue siendo parte de esta familia de Canal 8, pasaste por acá hace algunos años y bueno, pues ahora en otro ámbito en la radio y me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. No, Susi, gracias a ti por haberme invitado, considerado en este aspecto para, pues, platicar un poquito de nosotros. Así es. Por lo regular, Susi, siempre lo hacemos con la demás gente. Con otras personas, es bien complicado. Nosotros de repente dicen, ay, ¿qué voy a decir? Sí, a ver, me pasa alguna ocasión, Lau, tu compañera, me hizo el favor también de invitarme a un formato parecido. Y es bien complicado como retomar tu vida y hacer la retrospectiva y contarla, es muy complicado. Entonces yo sé lo que sienten cuando están ahí. Sí, y sí, la verdad es que pero Lick, bueno, pues gracias por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a conocer un poquito de tu camino a la cima. Yo sé que pues desde pequeña has luchado, le has trabajado, has estudiado mucho. Y bueno, pues fruto de ello ahora es el lugar en donde te encuentras actualmente, pues al frente de la emisora pues más grande de la región de radio. Así es, sí, la verdad es que, pues tú lo has dicho, no ha sido nada fácil en ese caminar porque pues implica muchos retos, dificultades que se van presentando en el lapso de la vida cotidiana y con el paso de los años. Pues no ha sido nada fácil, tiene ya 6 años que estoy al frente de SICOM, ahora SICOM ha pasado por muchas transiciones, pero pues con un aprendizaje siempre en el día a día, eso sí. Siempre vamos aprendiendo algo nuevo y yo creo que es una de las oportunidades que me han dado la gente que ha creído en mí y que pues me ha apoyado, ¿no? En ese aspecto. Creo que nada es fácil en esta vida. Y bueno, en el medio de comunicación, ya sea radio y televisión, pues implica un trabajo pues prácticamente de 24 horas. Una ocasión platicaba con el jefe y decía, bueno, es que pues hay trabajo por hacer, ¿no? En algún momento en el área en la que se desenvuelve y bueno, el estar al frente del micrófono aunado a lo administrativo, pues también lleva su tiempo. Sí, y bueno, me llama la atención que pues tú tienes a tu familia, eres madre de familia también y bueno, pues cómo divides estos tiempos, pero ya hablaremos de eso más adelante. Coméntanos, ¿de dónde eres, dónde naces, cómo son esos primeros años de Refugio? Pues yo te comento, soy originaria del municipio de Coyoaco. Okay. Soy de allá, pero librense ya desde hace más de 14 años viviendo en este municipio con el tema de la universidad y demás. Pero soy originaria del municipio de Coyoaco, la mayor parte de mi vida pues ha sido viajar, solo en algún momento de estos 14 años, la verdad es que vivimos como medio año. Fuimos roomies. Sí, exactamente. Sí, es cierto, fuimos roomies. ¿Te acuerdas de nuestros desayunos? Sí, ustedes no saben, pero el trabajo aquí aunado a convivir justamente eso sí, en un espacio que teníamos la oportunidad donde pues justamente descansábamos y demás, también implicaba hacer comida, desayuno, qué hacer y la verdad es que era bastante... Yo amaba nuestro sándwich de la noche. Sí, la verdad es que era como nuestra motivación para descansar bien. Fuimos roomies, sí es cierto, viviste aquí un tiempo. Sí, la verdad es que viví un tiempo y bueno, recordando un poquito a mi tiempo de infancia. Niña, ¿cómo eras de niña? Pues la verdad es que yo en la primaria, bueno, no fui al kinder. Ok, debo reconocerlo, no kinder. Sí, bueno, la verdad es que
de familia numerosa, somos Ok. 8 hermanos, dentro de ellos un solo hombre y la mayoría mujeres. Ok. Entonces, pues las condiciones económicas Eran no eran complicadas. como tan fáciles para darnos a todo estudio. Y bueno, mis papás son campesinos, siempre se han dedicado al campo y pues no era tan posible. La mayoría de mis hermanos no estudió el preescolar por las condiciones económicas, pero ello no implicó para que pues mis hermanos que eran más grandes, yo la verdad soy la más chica, me fueron enseñando Ok. las ¿Tenías letras. maestros en casa? Sí, las letras, los colores y demás. Wow. Y la verdad es que cuando yo entré a la primaria, pues ya sabía por lo menos lo básico, ¿no? Las letras y me dio a aprender a leer. Ya en la primaria, pues es un largo lapso en el que, pues no era una muy buena alumna, era más o menos en ese aspecto, no era la excelencia, porque debo decirlo, no, pero tampoco era de 5 y demás, era comprometida en ese aspecto. Perfecto. La secundaria era ya también otro proceso en el que empiezas a convivir más, tienes como Sí. que la confianza, ahí se dan varias actividades. Yo estudié en una telesecundaria y la verdad es que me gustaba estudiarla ahí. Fíjate que el modelo de telesecundaria, digo, en lo personal yo también soy telesecundaria y es muy activo, ¿Sí? es muy práctico, a mí me encantaba. Sí, a mí también, la verdad es que primero era ver la clase en la televisión, luego la guía o el concepto básico, que era un concepto bastante gordo que decían, bueno, da flojera, pero realmente iba complementando las actividades y el aprendizaje que se tenía. Me gustó mucho esa etapa de secundaria, inclusive pues había otras actividades extras como pues el canto, la oratoria y demás. A mí me tocó participar o integrarme en algunos concursos del himno nacional que en algún momento se realizaban, hacían como la selección los maestros y bueno, me tocó participar como en 2 ocasiones. Y de ahí me integré a la rondalla de la secundaria. La verdad es que me gustaba muchísimo. Ahí aprendí a tocar la guitarra. Y algo de lo que recuerdo dentro de esas experiencias es que un 10 de mayo se nos ocurrió ir a dar serenata, por lo menos a las mamás, sí, a las mamás de cada uno de los compañeros. Y bueno, alguien que nos veía nos invitaba y nos decía, oiga, ¿no quieren ir a dar serenata a mi mamá? Y bueno, es una experiencia en la que pues te ves motivado a seguir. Y vas perdiendo de alguna manera el miedo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sin duda alguna, la timidez. ¿En la primaria eras tímida? Sí, la verdad es que sí, era como más tímida. En la secundaria ya no tanto. Me gustaba integrarme a esas actividades y bueno, ahí vi que la música me gustaba. Eres musical, qué bueno. Fíjate Sí. que las personas, bueno, digo, las personas que conozco que les gusta la música o que se dedican a tocar algún instrumento son muy creativos, son muy extrovertidos también. Entonces yo creo que parte de ahí como que te fue llamando la atención. ¿Qué pasa? Bueno, en ese entonces, ¿qué hacías en tus ratos libres? Pues a mí ¿tenías ratos libres? ¿Te gustaba jugar algo? Sí, la verdad es que me gustaba jugar. Mi infancia o mi adolescencia en ese aspecto era muy diverso porque jugaba con mis hermanas, mis primos y demás, pero también me gustaba la guitarra, aprendía y me ponía a ensayar. Y después, yo creo que con esa habilidad que aprendimos mi hermana y yo, porque cantábamos las dos y mis otras hermanas también, nos invitaron a formar parte del coro. Entonces ahí aprendimos, íbamos a la misa, las actividades, pero también nos invitaban a otros municipios y eso era lo que nos llamaba la atención. También jugamos fútbol. Éramos muchas hermanas y teníamos prácticamente el equipo de fútbol y ya integrábamos a nuestras primas y demás, así jugamos durante varios meses, inclusive años. Después lo dejamos por el tema de la universidad, pero pues prácticamente así eran la mayor parte de las actividades y en lo que estábamos inmersos. También hacíamos pastorelas, íbamos desde ahí eras inquieta y como, a mí me gusta la artisteada. Sí, no, luego mi mamá nos decía que pues ya nada más nos gustaba estar en la calle porque cuando no era el coro, era el fútbol o era la pastorela. Sí, la verdad es que también en el caso de las pastorelas nos gustaba mucho la actuación y los personajes y la verdad es que yo agradezco mucho al profesor Carlos Rafael, que en algún momento ha estado aquí con ustedes.
para pues invitarnos y tener esa participación. La verdad es que tenemos una dinámica cuando platicamos, nos dice únete, pero pues a veces ya los tiempos son difíciles, eso sí, pero sí nos ha tocado incursionar en varias actividades de ese tipo. Fíjate. Y en algunos otros colectivos sociales. Lick, nos comentas que, bueno, eres de familia numerosa. ¿Cómo es vivir en una casa con tantos hermanos? No sé si de tu edad o así. ¿Cómo es la convivencia? ¿Son muy unidos? ¿Se peleaban? Pues yo creo que como todo, ¿no? En algún momento pues nos enojamos, nos molestamos y lo que quieras. Pero, ¿y controlar a tantos hijos? Sí, la verdad es que yo le digo a mamá, yo no sé cómo le hacías para tenernos todos quietos o por lo menos tranquilos. Yo a mis sobrinos y uno para acá, otro para allá y es otra interacción completamente diferente. Claro. Pero yo creo que mi mamá y mi papá nos han sabido llevar en ese aspecto. Todos somos unidos, como todos tenemos dificultades, nos enojamos y demás, pero después de unas horas ya estamos de nuevo, ¿no? Ahí platicando, conviviendo y yo creo que en ese aspecto pues sí hemos sido bastante unidos. Mi mamá y mi papá nos han hecho que pues que en algún momento, a pesar de los enojos, porque a veces te pones a analizar y dices, ¿por qué te enojaste? Y realmente es por nada, ¿no? En ese aspecto. O por algo que no tiene pues ese significado que sea meramente importante. Sí, es cierto. ¿Aprendiste el trabajo del campo? Sí. ¿Le ayudabas a tus papás? ¿Cómo era para ti ir a trabajar al campo? Porque el trabajo en el campo es muy pesado. Muy la verdad es que es muy pesado. Mis papás desde chicos también nos llevaban a las actividades, a sembrar, a cultivar, a destapar la milpa, porque mi papá en su mayoría pues él cosecha maíz, haba y alberjón en algunas ocasiones, pero sí aprendimos un poquito a saberle al campo en ese aspecto. La verdad es que mi papá, a pesar de su edad, que ya prácticamente son los 80 años, todavía sigue en la actividad, aunque pues le digamos que no, él es su Yo pasión. creo que para los adultos ya es como su hobby, ¿no? Sí, como que no, yo creo que si lo dejara hacer se deprimiría bastante y bueno, en ese aspecto pues vamos como dejándolo todavía hacer estas actividades, pero pues ya con alguien de mis hermanos, ¿no? Alguien que esté ahí apoyándolo, inclusive pues todas mis hermanas le entramos al campo, todas íbamos, o alguien se quedaba y hacía la comida, a veces me dejaban a mí, a veces a mis hermanas, pero todas le entrábamos a todo y yo creo que eso es algo bien bonito de lo que nos enseñaron nuestros papás en ese aspecto. Fíjate que, pues sí, a valorar el trabajo que te enseñan de casa, siempre, digo, a lo que se dediquen tus papás, que te incluyan y que te lo enseñen, es una bendición enorme que debemos valorar todos los hijos, ¿no? A lo mejor no todas las personas tienen esa dicha de todavía tener a sus padres con vida, y bueno, a lo que se dediquen los tuyos, que te compartan ciertas sabidurías, ciertas actividades, pues son bendiciones enormes. Sí, bueno, la verdad es que yo recuerdo cuando ellos sacan la semilla, cuando se ponen a hacer los preparativos, de repente te genera como muchas ideas en la cabeza, ¿no? ¿Y por qué hacerlo en este tiempo, en esta temporada? ¿Por qué la luna tiene que ver mucho en el ciclo agrícola? Todo ese aspecto, la verdad es que pues nuestros papás son de gran aprendizaje en ese aspecto, que bueno, ahora ya lo vas complementando en las actividades diarias, inclusive en el trabajo, y bueno, te das cuenta de realmente ese conocimiento que tienes. Lick, eres adolescente y tú ya pensabas en trascender. ¿Tú tenías ese sueño de estudiar algo, lo que fuera, o tenías otra idea para tu futuro? Pues fíjate que yo pensaba ser bióloga. La verdad me gustaba el campo y las actividades y demás, aunque sí sabemos que el campo es una actividad que implica tiempo, dedicación, amor sobre todo, porque bueno, si recordamos el tema de las actividades agrícolas anteriores, pues la producción era mucho mayor, eso sí, ahora es menor y eso implica un reto bastante amplio en ese sentido. Yo veía el trabajo y decía, yo quiero ser bióloga, a mí me gusta la naturaleza y amo la naturaleza, y yo siempre he dicho, a lo mejor ahorita ejerzo un cargo público, pero pues nada es para siempre, ¿no? Y a mí me gustaría a lo mejor ya no ser bióloga, porque a lo mejor de los tiempos y demás no me implicarían, sería cuestión de analizarlo, pero
pero sí a lo mejor tener algo en pro del medio ambiente Referente. que tiene bastantes exigencias ahora actualmente con el cambio climático. Ok, perfecto. Sí, yo quería ser bióloga. Quería ser bióloga y bueno, en ese sentido lo mencionabas, la cuestión económica no era pues muy buena, ¿no? Sí. En casa muchos hermanos, aún así tú decías, voy a superarme de alguna manera, ¿no? Tú como que desde que eras pequeña te fijaste esa meta. Sí, sí, la verdad es que yo decía quiero ser bióloga, pero bueno, otra de las carreras que me gusta, que me llama la atención, era las telecomunicaciones. Okay. O sea, yo lo veía desde esa parte y escuchaba la radio. En ese entonces ya estaba SICOM, había algunos espacios que me llamaban mucho la atención y yo creo que desde ahí tenía como esa visión de estudiar. ¿Estamos hablando de secundaria? Sí, de secundaria. Okay. Recuerdo que me ponía a hacer las tareas, escuchaba en ese entonces había un espacio entre las 4 o 5 de música pop y yo me ponía la radio y hacía mi tarea. Ok, y sin imaginar sí, que sin muchos imaginar. años después ibas a estar tú ahí. Sí, la verdad es que pues uno no dimensiona la situación, ¿no? Y por dónde te va llevando la vida en ese aspecto, porque pues cuando yo empecé o tenía como esa idea de querer estudiar comunicación, para empezar no había muchas escuelas aquí en la región, la carrera de comunicación aquí en Libres apenas iniciaba, yo fui creo que la tercera generación. Ajá, la tercera generación y bueno, el desplazarme de casa, de mi familia, la verdad es que estaba con ellos muy hallada. Sí. Y la cuestión económica, ¿no? Porque yo veía y decía, bueno, Puebla o Texutlán, pero pues implicaba un tiempo y la economía. Entonces, ¿qué te decían tus papás? ¿Te cortaban las alas? ¿Te decían, no, pues fíjate la condición que tenemos o siempre te impulsaron? ¿Cómo fueron ellos? Pues la verdad es que siempre me impulsaron, a pesar de las condiciones económicas, mis hermanos nos apoyaron a mí y a mi otra hermana, porque pues éramos de familia numerosa, pero mis hermanas pues también tuvieron la oportunidad de trabajar, de irse a otros lugares y ellas también nos apoyaron en algún momento. La verdad es que yo era muy temerosa en algún momento y yo creo que por eso no me quise ir. O sea, yo decía irme a la ciudad y también mi mamá y mi papá eran como un poquito apegados. O sea, sí. De los papás que como que por ser mujer te cuidan mucho, ¿no? Me imagino. Digo, porque me tocó el caso. sí, la verdad es que sí, pero ¿y a dónde te vas a ir? Implica esto. Entonces, yo la verdad es que, pues ahí también como que dije, bueno, mejor no, o sea, está aquí la carrera, vamos a probar y a ver qué da, ¿no? Okay. Y eso fue como la aventura de empezar a estudiar como la carrera en comunicación, que pues no fue nada fácil, eso sí, sobre todo por la transición, por ser escuela nueva, pero la verdad es que te da mucho gusto que ahora la escuela ha crecido mucho, de donde somos egresadas, y que, bueno, pues a pesar de las condiciones, de lo que se veía en algún momento, pues lo aprovechaste, ¿no? Lo viste para bien y decías, en lugar de esas fortalezas y debilidades, habrá que ver de qué manera buscas otra manera de no solo quedarte con lo que ves en la escuela, sino ir más allá. Y yo recuerdo que cuando empecé a estudiar, conocí a Susi hace como, ¿cuántos años? Ay, como Jesús, 15 como más 15. o menos. sí, como así. 15 más o menos. Y la verdad es que mis compañeros, yo era muy tímida. Bueno, quienes sabían que... Eras muy reservada. Sí, la verdad es que yo estudiaba y por aquí estudiaba y me iba. Entonces yo de repente decía, o sea, yo comunicación, yo hablar, yo esto, yo lo otro. Y bueno, seguramente usted que ha sido fiel de Canal 8 lo va a comprobar, porque cuando yo recién llegué aquí, pues fue por invitación del maestro Román, que tenía contacto con Mundo, y agradecerle al Mundo la oportunidad que nos dio, porque ustedes llegaron al canal y yo a los meses, pues como que el maestro veía que yo me aburría o algo así, y me decía, oye, ¿no te gustaría ir a aprender al canal, irte con Susi, con los demás compañeros? Y yo decía sí. Y entonces, pues yo siento que en ese aspecto les aprendí mucho a ustedes y bueno, me motivaron a venir a aprender y a experimentar este mundo de la televisión. Fíjate que yo te recuerdo en la escuela
Efectivamente, la escuela era nueva. Sí. Entonces tú llegaste, bueno, todos llegábamos con el tema de, ¿y si cierran y nos dejan a la mitad? Porque era como, pues no tenían, había apenas una generación que iba a salir, entonces nosotros estábamos como probando si funcionaba la escuela, ¿no? Y eran realmente grupos muy pequeños. Sí, exactamente. No sé cuántos compañeros tenías, 4 o 5. Nosotros empezamos la carrera 8. De esos 8 quedamos solamente 2 compañeras. Así es. Y yo veía a la LIC que era efectivamente de las que si la compañera no llegaba a clases, ella llegaba y tomaba clase sola. Entonces, yo creo que eso te valió mucho, la responsabilidad y el quererte superar. Siempre estabas estudiando. Recuerdo mucho que empezaste y tú me llamaste al tema de la radio por internet. Empezaste con ese tema y empezaste como hasta la fecha yo no soy no me hablen de ese tema porque no me acuerdo muy bien, pero pues tú te volviste máster en ese tema, ¿no? Entonces sí. Siempre ibas un paso más, ¿no? Y yo creo que eso es de reconocerte. ¿Dónde aprendiste eso? Pues yo creo que, bueno, haciendo un paréntesis, o sí, cuando yo empecé a estudiar la carrera, pues yo decía, es una escuela de paga. Sí. Entonces, pues fuera mucho o poco lo que fuera, pues yo tenía que tomar mi clase, ¿no? Y de repente cuando no había, recuerdo que una ocasión me tocó ir a decir, oiga maestra, ¿sabe qué? Yo ya no voy a pagar. Sí. Y me decía, ¿pero por qué no vas a pagar? Es que ¿sabe qué? Que yo no recibo clases. Y ya, entonces yo creo que eso fue un llamado de atención a la escuela y eso sirvió para ir pues cambiando las cosas en ese sentido, ¿no? Porque no te dejabas. Sí, de repente sí había, yo también entiendo, bueno, fíjate que ahora en ese aspecto, en el tema maestro, comprendes muchas cosas ya después desde el otro lado y dices, bueno, ¿sabes qué es lo que implica la carrera de comunicación? Claro. Es tiempo completo y cuando hay un evento, pues realmente te dicen 1 hora, eso sí, pero tú no sabes si va a empezar luego, si se va a retrasar o qué sé yo. Sí. Y bueno, ya desde ese lado, pues yo también ahora soy ya poniéndome a analizar, digo, ya lo entendemos. Qué mala onda. Pero bueno, yo lo hacía por el aspecto de que, pues, el pagar la carrera, eso sí, mensualmente y desplazarme diariamente, porque yo era como muy comprometida, me llamaba mucho la atención y aunque la clase empezaba a las 8, mi combi, si yo me venía a 7:30 o 7:40, yo ya llegaba a 8:20, 8:30 y me venía a las 7 y aunque eran 20 minutos antes estaba cerrado, yo me esperaba afuera y ahí estaba. Sí, siempre me toca constatar que eras muy, muy responsable, es la palabra, muy comprometida. Y recuerdo mucho también que te invitábamos a veces saliendo de la escuela, decíamos, no, pues no sé, vamos a comer algo por ahí. No, yo ya me voy, se va mi combi. Y ahí nos dejaba, o sea, nunca fue mala onda. Y yo quiero también reconocerte eso, que nunca fuiste así como grosera, pero muy educadamente nos decía, no, yo ya me voy. Sí, igual los compañeros a veces me invitaban y me decían, oye, no vas a ir, va a haber tal cosa, vamos a ir a, no sé, a las albercas o a algún otro lado. Y yo decía, ¿sabes qué? Pues yo no voy. Porque mi combi, porque ya sabía mi papá y mi mamá, que yo llegaba entre las 2, 3, máximo las 4, dependiendo al día de las clases, ¿no? Porque a veces eran un poquito más tarde. Sí. Pero ellos ya sabían en qué horario yo llegaba. También, pues, por la cuestión económica, eso sí hay que decirlo, porque, pues, el salir implica una cuestión económica y pues, a lo mejor dices, algún día sí puedes comprar, pero otros días no vas a tener como la solvencia. Y yo creo que también ahí es ir guardando un poquito de dinero. Fíjate, qué madurez a tus, ¿qué eran? 19, 20 años. 19, 20 más o menos. ¿Llegas al canal? Pues yo llego al canal por invitación de Román. O sea, él me decía, me veía y me decía, oye, ¿no quieres ir a aprender? Porque, sí, yo tomaba la clase y era la única. Y me llamaba mucho la atención lo que hacían ustedes. Y ustedes ya van en un año más grande. Entonces, cuando él me dice, dije, bueno, está bien, voy a ver qué tal, ¿no? Sí. Y ya cuando llegué, pues no me sentí mal porque yo ya conocía a Susi y a los demás compañeros, a Gus, a Paco, a Juanita. Eras casi como de nuestra generación porque aquí aprendiste con nosotros. Y yo creo que siento que aprendimos muchísimo acá, muchísimo de lo que hacemos día a día.
y ella se integró a nuestro grupo que íbamos un año más adelante. Sí, la verdad es que yo me integré y pues no me sentí mal, sino todo lo contrario. Lo que sí es que la cámara imponía en ese momento y yo apenas iniciaba, la verdad es que yo no hablaba, decía que sí y no. Y eso me daba mucha pena. A todos nos pasó. Pero creo que nos fue ayudando, ¿no? Sí. Y nos ha ido que en algún momento seamos comprometidos y que le sigamos echando ganas en ese aspecto, porque el estar frente a algún medio, ya sea radio o televisión, implica compromiso y responsabilidad. Sin duda alguna, yo creo que aquí aprendimos eso, el compromiso de estar frente a una cámara, frente a un micrófono y bueno, todo lo que te puedes acarrear si dices algo que no es o que no va, ¿verdad? Sí, claro, sí, no. ¿Te ha pasado? Sí, bueno, me ha pasado aquí, recuerdo una ocasión que Mundo nos dio la oportunidad de también entrarle a la conducción del noticiero y pues era prepararse sobre todo, o sea, sí. Ya tenías como la noción de ir a reportear y sacar la nota y demás, o sea, ya no había tanto pierde, pero cuando había algunas otras cuestiones, por ejemplo, de entrevistar a algunos funcionarios que no querían, pues sí era como que lo digo, no lo digo, o cómo lo digo, porque sí. Pues obviamente eso va a generar opinión a la comunidad, ¿no? A los ciudadanos que en algún momento, pues, era base de los reportes, ¿no? Y recuerdo que Mundo, pues nos decía, llegó tal reporte, vamos a ir, y ya íbamos. Entonces, pues sí era como buscar la manera de cómo decirlo al aire, en pocas palabras, ¿no? Sí. Sabiendo que sonara tan feo. Sí, exactamente, y que iba a haber comentarios positivos o quizá negativos, ¿no? Y yo creo que en algún momento, pues también es viable, ¿no? Que haya comentarios negativos, pero no destructivos en ese sentido, sino todo lo contrario, sí, claro. Que sean constructivos. Y yo creo que, pues de ahí se le aprende muchísimo. Yo aprendí muchísimo en esta área, la verdad es que considero a este medio de comunicación como mi casa, mi primer casa en el tema laboral y profesional, porque pues para estudiar la carrera yo tuve que pasar por varias situaciones, ¿no? Te decían, trabajamos en el campo, bueno, ya después pues no había solvencia económica, eso sí a veces, y eso implicaba, recuerdo que una ocasión, y mando saludos a la familia Rogerio, porque ellos me invitaron a trabajar, bueno, mi compañera les dijo, oye, ¿no necesitas un ayudante? Y ellos se dedican a la costura. Entonces me invitaron, yo iba a deshebrar y de ahí aprendí a utilizar la máquina, la Over, y le aprendí un poquito, no mucho, pero sí le aprendí. Después me tocó irme a la ciudad de Puebla con mi hermana, o sea, dije, sabiendo la solvencia, yo veía si seguía o ya no, dije, pues, hay que buscar otra manera. ¿Te tocó incursionar en el ámbito laboral entonces? Sí, la verdad es que ahí tuvimos esa experiencia trabajando, digo, en el área de la costura, pero también en vacaciones tuve la oportunidad de irme 2 o 3 ocasiones a la ciudad de Puebla. Trabajaba en una alquiladora y pues también ahí le aprendí de todo un poco en ese aspecto, ¿no? Del trabajo que se hace en esa área también, que es muy amplio y que bueno, sabiendo que en ese aspecto una alquilería local, pues manejas cuestiones pequeñas, ¿no? Pero cuando ves una magnitud de ese tipo que tienes que distribuir a toda la ciudad, y fíjate que yo le aprendí mucho al tema de la mantelería, desde lavar los manteles, de poner el pedido, de contar las sillas, de contar las mesas, al momento de irse, de regresar, de tomar el pedido, de verificar que todo estuviera en buenas condiciones. Y después, bueno, la señora con la que trabajaba me dio, pues a lo mejor la habilidad, ¿no? Para decirme, bueno, ahora ya no quiero que estés aquí, ahora quiero que me ayudes al salón. Tenía un salón de fiestas que está por la Capu más o menos. Y, y ya yo me encargaba de recibir los pases, pero también ayudar, ¿no? A barrer, a limpiar, a preparar los cubiertos, que todo estuviera pues listo previo a la fiesta, ¿no? Ya después al momento igual. Pero la verdad es que le aprendes mucho a esas cuestiones. No fue tan difícil o tan complicado. Y bueno, más porque pues te iban enseñando. Yo creo que me veían chica y decían, apenas se está aprendiendo. Pero sí había algunas cosas que conocía porque pues mamá desde chica nos enseñaba, ¿no? Desde que lavan su ropa, de que hacen esto, hacen el otro. Y cuando llegué allá pues no se me complicó en ese aspecto.
Fíjate que no sabía esa parte de tu trabajo, pero pues digo, sin duda alguna, el no quedarte de brazos cruzados y decir, bueno, pues que me caiga a ver un Sí, o ya no, ya me voy. o alguien que me sí. solucione la vida, ¿no? Yo creo que desde ahí nos forjamos o nos formamos para solucionar, ¿no? Sí. Para solucionar los problemas, los que se vengan, ¿no? ¿Alguna vez en el transcurso de la carrera ya de tus estudios dijiste, ya no, no más, no soy buena o no soy buena o no o ya no puedo? Pues yo creo que sí, en algún momento llega esa manera en la que dices, pues las cuestiones económicas no están muy bien. No hay manera en la que dices, si repruebo una materia, tengo que pagar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y yo creo que en ese aspecto, cuando le empiezas a agarrar el amor a esta actividad, es que dice uno, bueno, vale la pena el sacrificio. O sea, yo decía, yo recuerdo que creo que fue el primer año en el que yo dije, o sea, ya no. Pero después, dije, bueno, habrá otras maneras en las que, pues también agradezco a mis hermanas porque una de ellas se fue a Puebla. Y ella me dijo, si quieres, vente a trabajar y acá yo te apoyo. Entonces, yo me fui a trabajar, fui a meter mi solicitud a varios lugares y recuerdo que la primera solicitud que hice fue para una tlapalería. Okay. Entonces, yo no soy muy buena en las matemáticas, debo decirlo, pero no quiere decir que porque estudié la carrera porque no se ven matemáticas. No fue por eso. No fue por eso, pero sí decía que el tener un trabajo de ese tipo implica pues que al menos sepas muy bien las matemáticas, ¿no? Y yo apenas empezaba en ese ámbito laboral y decía, ay, qué miedo, ¿no? Entonces hice mi solicitud, me hicieron todas las pruebas en ese entonces y las pasé. Pero me dio tanto miedo que no regresé al otro día. Dije, mejor no. Voy a buscar otro lado. Y entonces ya fue cuando entré ahí a la alquiladora. Okay. Y bueno, eso me ayudó porque pues empecé a ahorrar para la carrera, inclusive me tardé unos meses. Cuando recién iniciaba el semestre o el ciclo, recuerdo que el director me dijo, bueno, ¿va a regresar o ya no? Y le dije, oiga, no sea malo, es que pues estoy juntando dinero y quiero esperarme otra semana. Y me dijo, bueno, está bien, no te preocupes. Y entonces me esperó unos días. Yo creo que los compañeros pensaron que ya no iba a estudiar. ¿Dónde estás? Sí. Entonces me fui. Y ya de ahí pues, se dio la oportunidad al poco tiempo o a los meses, la oportunidad de entrar aquí al canal. Y después pues también agradezco a Mundo porque me considero ya para trabajar, no de tiempo completo, pero sí por lo menos salía de la escuela y y venía unas las horas, tardes, como 3, 4 horas, 4 o 5 más o menos venía yo. Bueno, primero venía poquito y le decía que tenía que irme en mi última combi porque pues obviamente mis papás no me dejaban al 100%, y más porque ya era tarde, noche y sobre todo los riesgos que en algún momento se ven en el trayecto, ¿no? Y a pesar de decir, bueno, es un municipio cercano a Cuyoaco, pero en la noche era peligroso. Era muy complicado, sí, es cierto. Sí, y entonces, pues si me dejaba mi combi, había que tomar el transporte y llegar a la parada y en la noche ir a oscuras corriendo o a veces pedía que me fueran a traer. Sí, pero bueno, casi en ese tiempo era como muy aventada. O sea, decía, yo llegaba y me voy corriendo. Sí. Y bueno, en algún momento me tocó escuchar varias experiencias de los mismos ciudadanos que decían, oye, es que a tal vecina la jalonearon ahí o asaltaron. Y, pues no te creas, te daba como la incertidumbre de decir, ¿y a mí cuándo me va a tocar, no? O a qué me estoy exponiendo. Entonces, pues sí era complicado. Por eso es que decía, pues solamente hasta ese rango de edad. Y ya después, pues Mundo vio esa posibilidad de que nos quedáramos aquí, que no fue nada fácil inclusive para mis papás, porque decían, ¿dónde te vas a quedar? Recuerdo que el primer día que traje, pues algunas cosas, ¿no? Para mi ropa y cosas de uso personal, pues mis papás decían, te vamos a acompañar, ¿a dónde vas a estar? Y demás. Sí. Entonces, pues ahí también fue otra experiencia. Yo creo que en algún momento, bueno, ahora que estoy del lado de los papás, pues sí, te pones a analizar todo eso. Me imagino que es muy difícil dejar a los hijos así como a ver dónde van a dormir. Sí, me imagino. Sí, la verdad es que sí. Pero con esa visita mis papás se sintieron como más en confianza
y me permitieron el quedarme aquí en Libres. No estuve mucho tiempo, bueno, no recuerdo exactamente. Fueron meses. Cuánto tiempo, pero sí estuve aquí viviendo en Libres. Y bueno, ya nos tocó vivir con Susi. Así es, compartir. fuimos roomies. Y bueno, la pasábamos muy bien. La verdad es que el Alic es muy buena compañía y yo le aprendí muchísimo, de verdad que en esa época yo era otra cosa. Era muy delicada, sí, pero pues no era tan enfoque. Yo me distraía muy rápido, entonces aprendí muchísimo tu responsabilidad, tu lealtad, tu manera de hacer las cosas. Y bueno, a pesar de que era más pequeña, nos demostraste de verdad mucho esas ganas de querer salir adelante. Y bueno, nosotros te apreciábamos, te queríamos muchísimo. ¿Cómo te digo? Te formaste parte muy rápido y encajaste muy bien en nuestro grupo, que éramos más grandes. Y bueno, pues ya al final todas las anécdotas que han pasado acá, ¿te acuerdas? Sí, no, muchísimas anécdotas que pues de repente te recuerdas, ¿no? Bueno, más ahorita con el tema de las redes sociales, apenas iniciaban. Sí. Y recuerdo que escribíamos cada cosa o compartíamos cada cosa. O grabábamos cosa. cada ahora video. el recuerdo, sí, el recuerdo en el que dices, bueno, así que estaban como un poquito... Estábamos un poquito más para allá que para Sí, acá. ¿En sí. qué momento llega la radio a tu vida? Pues la radio llega a mi vida después de unos meses más. Llega el proceso de las prácticas y también el licenciado Román me dice, oye, ¿no quieres ir a la radio? A grabar las notas, a grabar el clima y demás. Y yo decía, bueno, sí. O sea, para matar el tiempo. Sí, yo mataba el tiempo en ese entonces. y lo que más me gustaba es que pues me dieron esa oportunidad de aprender. Llegó un momento en que yo llegaba a las 7. Llegaba a la radio, grababa el clima, las finanzas, lo que me tocaba. Me iba a la escuela, terminaba la escuela y me venía al canal. Sí. Y la verdad es que me sentía tan ocupada en esas actividades, pero me sentía muy productiva. O sea, me gustaba hacer lo que a mí me ponían a hacer. O sea, fuera lo que fuera. Estaba súper ocupada todo el día. Sí, entonces ahí fue un ritmo de vida por varios meses y ahí fue donde empecé a entrar a la radio. Y la verdad es que en aquel momento, pues agradezco también al gerente que me dio la oportunidad porque pues el licenciado Román decía, bueno, necesitamos a alguien que nos eche la mano, pero si él hubiera dicho en su momento, pues sabes que no venga o qué sé yo, pues no. Entonces, la verdad es que ahí sí le aprendí mucho y como tú decías, ahí le aprendí a la cuestión de la radio por internet. Sí. Bueno, ya en ese aspecto es que se vienen las prácticas, pasa mucho tiempo, yo me enfermé de salud, de hecho salí de aquí por temas de salud, porque me enfermé. Y después como que ya no me sentía pues muy bien, pero también porque ya estaba casi terminando la carrera y mi papá me dijo, bueno, ¿y el título y lo demás qué? O sea, y mi papá ya lo había pagado. Y estar aquí implicaba mucho desgaste y de tiempo completo, era complicadísimo estudiar. Sí, no, porque a veces estudiábamos, bueno, después de estudiar semanalmente, pasábamos al fin de semana ya con el trabajo y demás. Entonces, cuando el mundo me invita ya a trabajar de tiempo completo, yo me pasé al sabatino, nos pasamos al sabatino con mi otra compañera, y pues implicaba un tiempo que ya ni te daba para nada. Decías, lo más reconfortante eran los sándwiches, que llegabas, descansabas y ya no había, pero también a veces era el momento de lavar, de hacer otras actividades de índole personal en ese momento. Entonces, yo siento que ahí, bueno, el tema de que me enfermé sí me deprimió mucho, inclusive recuerdo que yo lloraba aquí porque yo me sentía mal. Sí. Entonces, después de lo sucedido, pues ya como que me quedé pensando en lo que mi papá me dijo. O sea, ya casi estás por terminar, yo ya pagué el título y ¿ahora qué? Entonces, pues sí, yo dije, o sea, si sigo en el canal, yo sé que implica tiempo. Entonces, entre las actividades, ¿no? Porque llegábamos, pensábamos que íbamos a sacar, íbamos a reportear, regresábamos y demás. Sí.
pues no daba tiempo, sinceramente, para que tú te pusieras a estudiar y sobre todo a hacerla. Todavía te pedían tesis. Sí, es que era la única modalidad de titulación. Entonces, pues el hacer una tesis implica una investigación de lleno completo. Entonces, yo lo que hice fue decirle al mundo, pues yo te agradezco que me hayas invitado, Pero ya me... Sí. pero la verdad es que pues yo siento que no es justo que mi papá ya haya pagado el título y que pues yo no, o sea, no siga en la titulación. Entonces me dijo, bueno, está bien, no te preocupes, y ya terminé de aquí. Igual también terminé las actividades de la radio, salvo a que de repente pues el gerente en ese entonces me decía, oye, ¿no tienes chance de que vengas a conocer un programa de música que era de grupos regionales? Y yo le decía, bueno. Entonces solamente iba los domingos. Entonces iba 2 horas y ya seguían mis actividades. Y bueno, en el tema del proceso de la tesis, pues ahí dije, bueno, ¿qué cosa puede ser como novedoso para el área de la comunicación? Y pues apenas empezaba la radio por internet. Entonces dije, bueno, vamos en eso. También recuerdo que había compañeros, inclusive maestros, que en algún momento me ayudaron. Yo iba en algunos días de la semana, iba 2 o 3 semanas con una maestra de Zacapuaxtla, que ella fue la que me ayudó. Iba a revisión, o sea, yo hacía la redacción, la investigación, y ya iba semanalmente a que me revisara la tesis. Y la verdad es que ahí también agradezco mucho, porque para todo el tema teórico y demás, sí, y de fundamento, pues ella me ayudó. Para el tema práctico, pues yo le aprendí más al gerente, porque él en algún momento había echado a andar todas las estaciones del SICOM en la modalidad de internet, bajo un sistema que fuera accesible, ¿no? Entonces yo ahí le aprendí a cómo hacer una radio por internet, salvo algunas otras cuestiones, ¿no? Porque pues el estar en internet implica que tienes que pagar el dominio o que tienes que buscar algunos otros portales que en algún momento pues eran de acceso gratuito y que ahora ya implica un costo, ¿no? O que se ha dado más apertura a otros sitios web en el que puedes pues tener como ese permiso, ¿no? Para poder instalar una radio y qué es lo que le vas a meter a ese sitio web que está como a préstamo, entre comillas. Siempre súper comprometida con tus proyectos, y yo recuerdo que te titulaste con esa tesis, y bueno, fue muy buena, fue muy buen tema, y lo defendiste muy bien también. Mencionaba el profe, le mandamos un saludo al director José Alberto, y mencionaban mucho ese tema, ¿no? El que lo defendiste. ¿Alguna vez pensaste, y si no es buen tema? O sea, sí. ¿cómo es que cuando dudas en algo, en lo que sea, en cualquier decisión, tú vas para adelante? O sea, ¿en base a qué lo analizas? ¿En base a lo que te dice el corazón o en base a que lo analizas? Pues yo creo que al análisis que tomas, ¿no? Porque dices, tú tienes una idea, pero esa idea es muy grande. Entonces tienes que delimitar por dónde vas a ir. Yo decía, bueno, te vas a meter en cuestiones legales por el tema de los servidores, los reproductores, las cuestiones que van a implicar ahí, pero también lo que tú necesitas para hacer radio por internet, o sea, desde la computadora, el micrófono. La verdad es que hoy se ha ido perfeccionando y nos ha ido ayudando, porque ahora inclusive puedes hacer radio con un simple teléfono, que cumple la función de streaming, que cumple la función de micrófono y demás. Pero la verdad es que pues yo recuerdo mucho las palabras que me decían: cuando lleguen al momento del examen, o sea, les van a preguntar todo. Entonces pues yo decía, yo tengo que saber, pues no todo al 100%, pero sí lo más que se pueda. Entonces pues yo sabía desde la computadora todo lo que necesitábamos. Entonces recuerdo que en ese entonces me hicieron como más de 100 preguntas en ese examen, y la última pregunta era el proceso de transición de la televisión analógica y digital. Entonces cuando yo estuve aquí, pues sabía qué onda con esto, entonces pues era como más fácil. Cuando me preguntaron eso dije, bueno, eso ya me lo sé. Entonces cuando ellos no entendían o
no es su área en algún momento en el área de la comunicación, pues así digo, pues sí, ¿no? Pues sí realmente sabe. tienes razón en lo que estás diciendo de No cuáles son inventes. las ventajas de hacer ese cambio analógico y digital. Perfecto. Entonces, pues sí, la verdad es que después de muchas preguntas, creo que los resultados fueron satisfactorios. No fue un trabajo fácil el hacer la tesis, porque te ponías a investigar de si es que había estudios de la radio por internet, y yo solamente encontré muy pocos. Inclusive una persona que encontré a través de internet, que fue el pionero en el estado de Puebla en hacer la radio por internet, se me ocurrió contactarlo. Y Fíjate. hasta la fecha me habla, somos muy buenos amigos y es muy bueno en la producción. Wow. Es muy bueno en ese aspecto porque yo lo fui a ver para preguntarle, oye, yo quiero saber por qué tú creaste la radio por internet. Imagínate. Entonces me llamó la atención y le pregunté. Y después, en esa plática o convivencia, él es creador de contenidos en las redes sociales, pero también de videoclips para diversas agrupaciones. Y en esa ocasión, en una ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a mi hermana, ella como acompañante, Ajá. para grabar un videoclip de los Hijos del Pueblo con los famosos Muppets. Okay. Entonces, cuando yo lo vi que lo grababa, tú te reirías de cómo hacía maravillas con cosas que puedes utilizar en casa, ¿no? Okay. Desde que el brasero está echando humo y demás, hasta el muñequito que lo vas a hacer bailar sobre las telas negras. Wow. Entonces ya cuando ves todo el trabajo, pues ya hecho realidad en un video, es otra onda. Pero la verdad es que No sí. inventes, me llama la atención mucho esa característica, ese talento que tienes de ir más allá, o sea, de no quedarte con las Sí. preguntas. Y yo creo que es lo que deberíamos hacer muchas personas, el no quedarnos con preguntas. Si algo nos gusta, si algo nos llama la atención, pues investigar, ir más allá. Y bueno, pues eso nos va a ir a hacer, eso nos va a hacer escalar varios peldaños, ¿no? de nuestra vida. ¿Cuál ha sido el como aprendizaje o la satisfacción? ¿Cuál es la satisfacción más grande que te ha dejado el estar frente a un micrófono, frente a una cámara, a lo largo de toda tu carrera? Pues yo creo que el poder ayudar a la gente. Esa es como la mayor recompensa, así sea que tengas un jefe y te pueda aplaudir. Claro. Yo siento que la mayor recompensa es la gente, de que la puedes ayudar con alguna duda que tenga, de alguna asesoría legal, de, oiga, ¿dónde encuentro tal dependencia? Oiga, perdí mi cartera o extravié esto. O estar justamente al micrófono, porque sabemos que hay pues diversas problemáticas sociales. Y de repente cuando escuchas, yo tengo un espacio de revista en el que pues vamos abordando diversos temas, pero también me baso mucho en lo que escucho externamente de la gente, ¿no? En el transporte, en los lugares donde estoy, ¿no? Y de repente uno de los temas que siempre me ha llamado mucho la atención es el tema del consumo de las drogas o de las adicciones en general, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo tengo un espacio con la psicóloga María Luisa y a ella le agradezco mucho porque tiene bastantes años colaborando con nosotros. Sí. Y con ella vamos aprendiendo porque, en este lapso también te comento, o sea, mi hermano tiene una adicción, él tiene el consumo del alcohol. Okay. Y yo decía, ese consumo, ¿no? O solamente toma y ya. Pero realmente cuando estás en el lado de la plática con la psicóloga y empiezas a analizar todas las cuestiones, te das cuenta que él tiene una adicción. Entonces, eso me ha servido mucho para tener fortaleza, para tratar un poquito de ayudar a mi hermano. Es muy difícil. Me imagino. Pero eso me ayuda también para dar como la perspectiva y tratar a lo mejor de proponer una idea a quienes nos escuchan, porque este es un tema en todos los aspectos, ¿no? Antes decíamos, pues es algo que se vivía en la ciudad, pero ahora es muy recurrente en las comunidades, en los municipios, donde hay mayor incidencia, del consumo del alcohol y ahora más allá las drogas. Entonces, eso es como lo que yo me
me ha servido, ¿no? Y eso pues me ha también motivado a seguir platicando de esos temas. En una por mi hermano y en otra por la misma comunidad, porque me ha tocado ver vecinos, gente de aquí de Libres que tiene el consumo y que es una situación muy complicada y a entender esa perspectiva, porque pues a lo mejor tú puedes ser en el que juzgues el papel y que digas, es que es no muy lo quieres, difícil, no y lo eso te iba a ayudas, decir, no esto. es muy fácil juzgar, y creo que la mayoría juzgamos y no tratamos como de entender y ayudar, que es lo que deberíamos hacer. Exacto. Y yo fíjate que he ido aprendiendo mucho con la psicóloga en ese aspecto, porque pues sí, mi hermano lo ves en la plática con el tema que vas generando, pero también en algún momento en casa, ¿no? Sí. Entonces, eso me ha servido muchísimo hacia la parte de mi familia y también de repente irles comentando a mis papás, ¿no? Porque pues es algo que no dimensionas en lo que te preguntas y por qué vino esa adicción o a qué se debe. Entonces, eso mismo, pues queremos que la comunidad busque una manera de no de juzgar, como tú le decías, sino de ayudar, de que ellos puedan tener esa libertad de buscar alguna ayuda, orientación, y que pues no nada más digamos, bueno, pues es mi hijo y ya se perdió en las adicciones y ya, sino todo lo contrario, que se busque alguna alternativa. Ahora hay más oportunidades, sí, en ese aspecto. Hay psicólogos particulares, algunas instancias también ofrecen ese servicio, y la verdad es que la UNEM de Capa, al menos en Libres, es una gran oportunidad para todas y todos, porque ahora no solamente adicciones, sino tiene que ver algunas otras cuestiones de salud. Y bueno, todos en algún momento hemos tenido problemas de salud mental, sí, que de repente no sé qué nos pasa y ya nos sentimos mal, ya pues algo nos sucede. Deberíamos normalizar también checarnos la salud mental. Exactamente. Porque si estamos con esa salud mental bien y adecuada, podremos estar bien con todas y todos. Y yo creo que es algo de lo que debemos trabajar. Así es, Lick. Pues vamos llegando ya casi a la parte final de este programa. La verdad es que yo me podría pasar la vida platicando con todos nuestros invitados, con Ali, que la conozco ya de años y que me encanta pues esa conexión, esa plática que tenemos. Pero me gustaría que me comentaras cómo es que llega a ti la noticia o cómo es que llegas a estar al frente de SICOM, o sea, cómo lo tomas, cómo es que llega a ti ese momento, qué sentiste y bueno, pues de ahí para adelante. Pues la verdad es que cuando a mí me dijeron, yo no quería aceptar. O sea, yo dije, no, yo no. O sea, alguien más. No. Entonces, bueno, el gerente anterior tenía una empresa independiente, ¿no? La renta de audio y demás. Y a veces ya no le daba tiempo el venir a la estación. Entonces me decía, oye, ¿sabes qué? Es que yo me siento mal porque vengo y cobro, o qué sé yo, tengo alguna actividad, o se va antes, y o sea, ya no me siento bien. Yo, ¿sabes que voy a dejar esto? Y yo le decía, bueno, está bien, ¿no? Yo que le vaya bien, a ver quién llega. Sí, alguien más llegará, ¿no? Porque realmente no dimensionas que es un puesto que alguien de allá arriba lo decide. No eres tú quien lo decide. Entonces, me decía, bueno, voy a renunciar. Y recuerdo que en ese entonces estaba Gerardo y estaba, no recuerdo quién estaba. Bueno, cuando yo entré, estaba Noemí Contreras y estaba Gerardo. Éramos los tres compañeros y el gerente. Mimi se va en diciembre y entra Edith. Y de ahí Edith está un año, si no mal recuerdo, y llega un momento en que Gerardo dice, yo me voy. Y entonces como que la idea era él. O sea, él era como el fuerte porque llevaba más tiempo, sabía más la modalidad de la radio. Yo sí conocía algunas cosas, pero no del todo al 100. Entonces yo empecé a trabajar en el 2015 allá, en septiembre. Igual me invitaron, me dicen, oye, ¿sabes que hay una vacante? ¿No te gustaría? Y dije, bueno, pues ahora. Entonces ya había pasado la tesis y todo lo que implicaba la titulación y dije, bueno, está bien. Y me quedo como operadora de radio. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Te quedas. Y ya yo empecé a trabajar
Y cuando el gerente decide irse, pues Gerardo le dice, es que yo tengo otra propuesta, yo me tengo que ir. Y entonces dice, bueno, pues entonces yo no me puedo ir y voy a dejar a ellas, ¿cómo las voy a dejar? Entonces Gerardo decide irse antes y él se va a otra oportunidad de empleo que tenía. Pasan 2 meses y me dice el gerente, ¿sabes qué? Yo ya está aquí. Y dije, bueno, pues si esa es su decisión, pues yo qué le puedo decir, ¿no? Igual no nos comentó igual a la otra compañera. Y empezó a ver todo el trámite y quien estaba en algún momento como directora de todas las estaciones, le dijo, bueno, está bien, te vas, pero propone a alguien que se quede. Entonces me dijo, pues a ti. Yo ya hacía cosas administrativas que de repente me encargaba porque se iba del trabajo. Sí, claro. Y me decía, oye, hay que entregar la información mensual, oye, tienes que hacer la continuidad. Sí, o a veces de repente no la hacía. Y yo le decía, oiga, ¿y la continuidad? Entonces ya yo me ponía a hacerla. Y le decía, ¿sabe qué? No se preocupe, ya hice la continuidad. Entonces, cuando me propone a mí, dije, pues yo no. O sea, yo decía, es un cargo de una magnitud muy grande que yo no voy a poder. O sea, yo decía, yo necesito aprender más. Entonces, en ese cargo siento que es una gran responsabilidad, claro, de muchas cosas. Entonces yo decía, yo no. Y después me dice, bueno, yo ya te propuse, igual hay algunos otros compañeros que también pues ya saben de la vacante y que a lo mejor va a ser. Y llega un momento en que me dice, oye, la directora quiere hablar contigo. Y dije, ¿de veras quiere hablar conmigo? Le digo, bueno, pues ya. Entonces fui a Puebla, hablé con ella, ella me comentó, me dice, oye, Pablo ya me dijo que se va a ir porque pues obviamente sí, ya no le da en esa cuestión, tiene su trabajo independiente y demás. Entonces me dice, yo quiero conocer a los perfiles que van a estar, o sea, que tenemos. Y dije, bueno, ya empezó a platicar conmigo, me dijo que sí me quería quedar, y yo así como que bien temerosa así, ¿no? Y porque sabía que implicaba muchas cosas de decisión, todo un trabajo. Sí, claro. Entonces yo decía, y sí, no. Entonces dije, bueno, sí. Pero dije, bueno, dentro de esas propuestas seguro ni voy a quedar. O sea, yo decía, hay otros perfiles que están más preparados, yo acabo de salir de la carrera, tengo el conocimiento y la noción de la radio, pero no al 100. Tengo experiencia en la tele, pero no al 100. O sea, bueno, sí, pero no tanto. Entonces dije, pues no sé si eso pueda servir como recomendación. Y ya, sino porque después me dicen, no, ¿sabes qué? Sí te quedas. Vas a estar a prueba unos 3 meses. Entonces ya me quedé yo, Edith ya estaba, se integró Laura con nosotros. Laura y Celi, creo, porque salió, no sé qué pasó. Lo que pasa es que cuando se da el cambio, yo haciendo gerente y se desocupan 2 vacantes. Okay. Entonces, hubo 2 vacantes, algo así. Y entran ellas 2, Celi y Laura. Y es cuando hacen el equipo. Sí, y ya formamos el equipo, éramos ya puras mujeres. Y la verdad es que ha sido una experiencia, ¿no? Han pasado diversas situaciones que, pues a lo mejor no está en tus manos, ¿no? Porque al menos Celi hizo un buen trabajo, tenía muy buenas ideas y todo lo que se necesitaba o se necesita para el medio, pero cuando son cambios administrativos, eso sí, es lo que más se ve en ese aspecto, ¿no? Y bueno, el tema de la agencia no es la excepción, ni tampoco en el tema de los operadores, y bueno, se va por decisión de allá arriba que se despidiera a una persona, y quien era de las últimas que habían entrado, pues él. Entonces salió despedida en ese aspecto. La verdad sí me sentí muy feo, que se fuera y que yo fuera quien diera esa noticia, pues nada agradable en ese aspecto. Pero tampoco podía ser injusta en decirle, pues sigue viniendo y aunque no te paguen, ¿verdad? ¿Ha sido de lo más difícil que has tenido que hacer como gerente? Sí, la verdad es que sí, ha sido una decisión muy fuerte de pensar con la cabeza de frío y decir realmente cuál era la situación y de no engañarla, ¿no? De decirle, ¿sabes qué, Celi? Pues hubo cambios y la verdad es que ya no es posible que te quedes. Y digo, y no es por mí, sino es por la cuestión económica, es por cuestiones de Jesús.
Entonces, Qué sí, difícil. sí es una decisión muy difícil que a muchas nos afectó, o a todas nos afectó, porque era un equipo ya consolidado, en que ya teníamos una dinámica pues Sí. para trabajar, y de repente que alguien se va, pues ahora hay que reorganizar todo. Y pues sí, ¿Y desde ahí cuántos años llevas? ¿6 años? 6 años. 6 años al frente. Y bueno, pues se ha mantenido como la radio con mayor peso en la región. Y pues a todas las que participan también son personas talentosísimas. Claro. Y bueno, regresas también a tu casa, a tu alma mater, Sí. como docente. Sí, la verdad es que también ha sido otra experiencia muy bonita, pero de gran compromiso y responsabilidad. Sí, Porque ahora ya no eres el alumno, eres el estás docente. formando a los futuros comunicólogos. Sí, sí, la verdad es que fue otra experiencia muy diferente. Ha sido como muy resumido lo que te he ido compartiendo, Sí. pero ha habido algunos trances en ese momento en el que resulta que cuando yo empecé mi servicio y mis prácticas, pues me tuve que dar de baja porque iba un rato, otro no, y así sucesivamente. Y lo mismo sucedió en el servicio. Ok. Cuando uno me ofrece, pues yo le digo al gerente, ya sabe que es que ya no voy a... Y me dice, bueno, por ser obligatorio y porque tiene que estar fundamentado de que ya no vas a estar, tienes que hacer tu escrito de baja. Entonces yo dije que por cuestiones laborales me iba, aunque iba a colaborar y lo que quieras, pero Sí. tuve que hacer mi escrito y darme de baja. Entonces ya no conseguí una carta de liberación, tuve que buscar en algunas otras instancias con los municipios, no sirvieron por cuestiones de fechas y demás. Y cuando yo empecé a implementar mi proyecto de radio de investigación, lo hice centrado en la escuela de mi municipio, en el bachillerato. Ajá. Entonces ahí el director me dijo, sí hay oportunidad, pero también bueno, me dio la oportunidad de implementar el proyecto y trabajar con los alumnos y enseñarles cómo era la función de una radio por internet y todo. Y después, bueno, ya terminó ese proceso y pues resulta que el servicio no estaba liberado, ¿no? Porque ya me había ido por un lado y por el otro. Y entonces, platico con él y le digo, oiga, quiero ver qué posibilidad hay de que me permita, terminar, bueno, liberar mi servicio social. Y él me dijo, sí, sin problema, yo te brindo la oportunidad, pero tienes que dar clases. Y dije, ¿clases? O sea, yo no dimensionaba, o sea, el dar clases. Había una materia que se llamaba taller de medios. Entonces, en ese momento fue cuando yo empecé a dar clases. Y de ahí eso sirvió para que la escuela me hiciera la invitación. O sea, solo era una materia, taller de medios, y mencionarles qué era la radio, qué era la televisión, cómo funcionaba, sí, y claro, ya centrarlo en el proyecto que yo tenía. Entonces, así estuvo. Fíjate cómo la vida te va conduciendo y de alguna manera pues va haciendo que termines esas como etapas inconclusas, ¿no? Y al final pues ya te dan satisfacción, porque ahorita pues ya no debes servicio, ya no debes... Sí, no, ya no. Ya tienes el título. Dije, yo hasta me pasé de hacer servicio y prácticas por las dos áreas en las que me abrieron las puertas, ¿no? Claro. Pero bueno, faltaba el sustento, sí, nada las más. prácticas las terminé aquí con Mundo, se salieron bien en tiempo y forma, pero el servicio sí. Y es que, bueno, tratándose de una dependencia gubernamental, pues no se trata de decir, bueno, vine y ya me voy y otra vez resulta que sí, requiero que me des mi liberación. O sea, no es así. Entonces, pues tuve que buscar la manera de cómo liberarlo y ahí fue donde pues dije, pues vamos a tener que probar el lado de la docencia, ¿no? Entonces, ahí empecé a dar la materia de taller de medios, después me invité a la escuela a dar igual sobre la misma área, radio, televisión, producción radiofónica, y pues como yo ya estaba en la radio, veía todo eso, pues solo era enseñar a los alumnos sobre esas áreas. Entonces, sí fue una parte muy bonita. Terminé y dejé de dar clases porque pues tengo mis 2 hijas. El tiempo. Y eso implica tiempo, dedicación y demás. Y bueno, ahorita tengo que destinar mis horarios para poder organizarme en casa, con las hijas y también en el trabajo. Y a eso voy y con eso quiero concluir esta entrevista. Esta carrera demanda muchísimo tiempo,
muchísimo esfuerzo físico, mental y de todos, Sí. de todos los esfuerzos que te puedan imaginar. Digo, en mi caso yo no tengo como una familia, hijos, por quien ver, digo, mis papás, mis hermanos, pero es diferente, ¿no? Uh-huh. Tienes hijos, ¿cómo compaginas este trabajo súper demandante con tu vida personal? Porque también pues tienes que tener tiempo para ti. Sí, Susi, la verdad es que aquí ha sido el apoyo de mi familia al 100%. O sea, porque cuando yo decidí ser mamá, pues a lo mejor en algunos ideales de mi papá no estaban, ¿no? Como que mi papá pensaba que la hija tenía que casarse y tener el esposo y demás, y cuando yo le planteé, pues la verdad, como que no le pareció, ¿verdad? Pero yo creo que con el paso del tiempo y viendo que pues ya tenía mi carrera, tenía una manera en la que cómo iba pues sostener justamente a mi hijo, a mi hija, pues ahí fue donde me empezaron a apoyar. Bueno, mi papá, mis hermanas y mi mamá estuvieron ahí. Mi papá sí, también estuvo ahí, pero le costó un poquito asimilarlo. Entonces, bueno, ahora es el abuelo que quiere a los nietos. Así pasa, es muy así amoroso, pasa siempre. Pero en un primer momento, pues, imagínate, es algo que a lo mejor no se había vivido en sus tiempos y menos en esa situación. Fue complicado, ¿no? Pero no imposible en que lo fuera asimilando, y la verdad es que yo les agradezco a ellos porque me han apoyado. O sea, yo delimito mis tiempos, sé que mi trabajo implica salirse a veces de los días de descanso, de que hay una actividad, hay un evento y hay que estar. Bueno, pues solamente es organizarnos y decirles, no sean malitos, échenme la mano, y entonces ellos son los que me ayudan para pues ver a mis hijas, ¿no? Y bueno, yo me siento con toda esa confianza de que pues sé que están en buenas manos, ¿no? Decir, no sé, algo les va a pasar o qué sé yo. Y bueno, ahí empiezas a analizar todo ese contexto de hijo, pero también como padre de familia, ¿no? Entonces, ahora los entiendo. Son etapas muy diferentes, pero sí, la verdad es que el que yo me mantenga, sobre todo en mi profesión o en la actividad en la que estoy, pues es gracias a mis papás. Desde el momento en que empecé a estudiar, la titulación que no fue nada fácil, el dinero y demás, sí, yo pagué mi carrera con algunos trances en el momento en que tuve la oportunidad de trabajar, ¿no? Y también, bueno, ya cuando trabajaba, también pagué parte de la escuela, ¿no? Sí, que se requería. Pero para el tema del título, pues mi papá fue el que... El apoyo siempre estuvo ahí. Uh-huh. Muy bien, Lick. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Fue muy... Por el hecho de ser mujer, ¿alguna vez tuviste trabas, tuviste a alguna persona que te haya pues discriminado por el hecho de, pues eres comunicóloga pero es mujer? Uh-huh. Sí, la verdad es que todavía se vive eso, sí. Cuando yo inicié y más como gerente, pues de repente, dijéramos, las apariencias engañan en algún momento. Y bueno, dirán, ¿qué sabrá, no? Seguro no sabe nada o qué sé yo. Pero yo creo que con el tiempo que estuve en prácticas en el servicio me ayudaron a tener los conocimientos y a saber por dónde va, ¿no? En ese aspecto, cuando yo tomé la decisión y ya me dijeron, ¿tú vas? ¿Te la creíste? No, la verdad es que no lo creía. ¿Qué tiempo pasó para que te la hayas creído? Pues yo creo que pasaron muchos años, como 3, 4. De esos 6 años, como 3 o 4. Sí. Pero fíjate que lo fui compaginando porque en el área de la radio no quiere decir que porque eres el gerente, eres la persona que está sentada y recibiendo las indicaciones o dando las indicaciones al demás personal, sino todo lo contrario. Eres quien también le entra a la chamba, que hay que salir a reportear, que hay que sacar esto, hay que hacer un proyecto nuevo, hay que darle el servicio a la ciudadanía cuando lo requiera a través de la línea telefónica o de manera personal. Todo eso implica, sobre todo, también estar ahí presente, ¿no? Sí. Aunado al trabajo que pues, las compañeras desempeñan. Pero es una actividad bastante amplia que, bueno, al momento dices, no lo dimensionas, es decir, que el cargo se funge en algún momento. Y bueno, hablando de la trayectoria que ha tenido la radio, pues hemos creado algunas actividades, algunos eventos con motivo a los aniversarios, que también es
otra onda de organización. El estrés. Porque sí, el estrés, pero también el apoyo que se requiere en algún momento para poder llevarlo a cabo, ¿no? Porque no es una cuestión de recurso, sino meramente de apoyo. Sí. Entonces, se ha buscado como la gestión, la manera en la que nos han apoyado algunas instituciones, y así es como se ha hecho, a lo mejor pequeño, grande o como sea, pero se ha logrado, y eso ha sido a la aportación de la gente, ¿no? De los ciudadanos que de repente dicen, ¿sabe qué? Yo le apoyo con esto. Sí. Y eso ha servido para, pues, hacer algunos eventos en beneficio de la gente. Y así, pues, algunas otras acciones en beneficio a los ciudadanos, a la ciudadanía. Muy bien, Lic. Pues de verdad que admiro muchísimo tu camino, tu trayectoria, admiro muchísimo tu persona también, porque pues eres ejemplo de lucha, eres ejemplo de responsabilidad y sobre todo eres ejemplo de tenacidad. Entonces, pues muchas gracias primero por aceptar la entrevista, gracias también por formar parte de mis amistades, de estar ahí cuando te necesitamos, cuando queremos, no sé, algún número de teléfono, alguna nota, siempre te portas muy a la altura y de verdad apoyando a todos los compañeros de todos los medios, y eso pues también es digno de reconocer, y pues todo tu valor como ser humano. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Susi, y yo creo que todos debemos ser así como comunicadores, ¿no? Sí. No sentir como el afán de decir, bueno, soy tal persona y por eso implica que no deba apoyarte, ¿no? Entonces, yo creo que con todos los compañeros, al menos de la mayoría de los medios de comunicación nos llevamos, y cuando se requiere algo, pues ahí estaremos, ¿no? Para apoyarlos, como tú decías, a través de un teléfono, de algo que se requiere, inclusive algunos servicios sociales que hemos compartido mutuamente, en el que pues la finalidad es ayudar a la misma ciudadanía, a que apoye, a que en algún momento contribuya con un granito de arena, pues difundiendo también ese mismo servicio social. Así es, Lic. Pues te voy a pasar nuestra sagrada libreta, donde nos vas a compartir, una hoja te va a pertenecer. Gracias. Y nos vas a compartir una frase o un consejo que quieras darnos, una frase que hayas escuchado o que pues asemeje a tu vida o que te haya dejado marcada, o algún consejo, lo que tú quieras escribirnos, y tu autógrafo, porque es la libreta de las personas especiales que nos visitan. Ok, Susi. Así que bueno, vamos a... Bueno, yo creo que la frase que voy a colocar es: el respeto al derecho ajeno es la paz. Muy bien. Y bueno, lo digo en cualquiera de los aspectos de la sociedad, tanto como compañeros como la misma comunidad. Yo creo que respetarlos desde el ámbito en el que estás, siempre vas a mantener la paz y la tranquilidad. Tú no sabes cómo está una persona que de repente en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si alguien está enojado, no sabes por qué está enojado. Realmente a lo mejor está pasando alguna situación, o entre la misma ciudadanía. Entonces yo creo que el respeto al derecho ajeno siempre es la paz. Entonces yo hablo respetuosamente. A lo mejor si alguien contesta de manera agresiva o efusiva, pues es su problema. Es su problema, a lo mejor lo entiendo, algo le sucedió, ¿no? Sí, pero siento que esa sería la frase. Y lo decía al principio de esta emisión, es la persona más respetuosa que yo he conocido, de verdad. Desde que iba a la universidad no le recuerdo ninguna mala palabra, y lo digo en serio. No le he escuchado una mala palabra. No me han escuchado. Y no, bueno, por lo menos en público no las dices. Y no he visto que trate mal a las personas. Siempre se dirige con respeto. Y bueno, yo creo que es digno de admirar, Lic. Y bueno, pues muchas gracias que hayas estado con nosotros. Preguntas rápidas, ¿qué música escuchas? Ay, a mí me gusta de todo un poco, pero más la pop y la comida. ¿Qué comida favorita tienes? Ay, la comida favorita, el pozole. Pozole, ay, qué rico pozole. ¿Con qué te enamoran? ¿Qué tipo de regalos te gustan? ¿Flores o chocolates? Híjole, yo creo que el tiempo. Tiempo. Sí, no, lo material casi no me gusta, me gusta más el tiempo. Perfecto, pues ahí están. Muchas gracias, Lic, por acompañarnos. Y yo me despido de esta emisión de Camino a la Cima. Un gusto tener a la Lic Refugio Sánchez Peña, gerente de SICOM Libres. No te pierdas nuestra próxima emisión con una personalidad más. ¿Quién será?
quién será la próxima o el próximo invitado de la semana, pues descúbrelo en nuestra próxima emisión. Que tengas excelente tarde.